Hola muchachos, el día de hoy vamos a hacer la clase número 6 sobre superficies. ¿Qué es una superficie, muchachos? Primero que todo, una superficie es un objeto tres dimensional, ¿sí? Esto, va a utilizar eso, el cual localmente se puede comprar con un plano. Esta definición es la más importante que vamos a manejar el día de hoy y básicamente cuando digo que se puede comparar con un plano es porque esta superficie cuando se ve de cerca se va a ver plano, así como el tablero que ustedes están observando acá. Para que quede claro, esta hoja es un plano, pero con esta misma hoja podemos formar lo que ustedes conocen como un cilindro. Este cilindro hueco que está acá es llamado una superficie. ¿Por qué? Si ustedes lo ven de muy cerca, va a hacer esto, lo va a acercar mucho. ¿Qué están viendo? ¿Están viendo un plano? ¿Sí? Bueno, y las letras que están ahí. ¿Sí? En este caso está pasando lo que les decía. Ustedes van a ver esto como un tablero. No solamente este cilindro que está acá va a ser un ejemplo de un plano, de una superficie. Por ejemplo, si yo envolviera esto como si fuera a comer un heladito, miren que queda hueco nuevamente, vuelvo, lo acerco y se está volviendo un plano. Entonces, de una vez, ejemplos de superficies. Ejemplos. ¿Bien? ¿Qué ejemplos vamos a encontrar dentro de las superficies? Vamos a encontrar cilindros, que lo vamos a mencionar, cascarones. Bueno, les digo. Los cascarones, cuando ustedes pelan una naranja, ¿sí? Al principio pues la ven esférica o redondita, pero la pelan y la extienden, ¿sí? Usted la puede aplanar, es decir, la vuelve plana. Entonces es un ejemplo, un cascarón. O también, en el caso de las menticas, usted con una menta, un chocobol, lo desenvuelven, ¿sí? Entonces esa bolsita tenía una forma, pero cuando la desenvuelven queda plana, ¿cierto? Una envoltura, ejemplo así en la vida real. Ok, entonces, tenemos superficies y ejemplos de lo que son superficies. Eso es lo que quiero que quede claro hasta este punto. Bien, bueno, decirles muchachos que al tiempo que están viendo este video, ustedes pueden ir preguntando a través del chat de la plataforma virtual, ¿sí?, las dudas que tengan. Yo se las iré respondiendo a la vez, si es posible, en el sistema, ¿sí?, una a una sobre las preguntas que tengan ustedes. Bueno, entonces vamos a la primera envoltura, la S. Bueno, entonces el día de hoy vamos a empezar con uno de los primeros ejemplos y son estos de acá, los cilindros. Bien, bueno, los cascarones y las envolturas ustedes los van a ver en algunas clases posteriores, pero pues por ahora dejémoslas quietitas y empecemos con estos, los cilindros. Bien, entonces vamos a empezar la clase con esta primera superficie. Recuerden que son superficies que lo pueden ver como un plano. Sí, hay muchos ejemplos. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con los cilindros. Bueno, segundo ejemplo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un cilindro? Entonces, definición de cilindro. Bueno, es claramente una superficie ¿sí? De donde arrancó todo, ¿sí?, la cual está formada por el desplazamiento
paralelo, paralelo de una recta. Y ojo, aquí está lo importante, un nombre de esta recta la vamos a utilizar de vez en cuando, llamada generatrix. ¿Sí? Para que quede claro, guiada o pongámoslo así, guiada por una curva llamada directriz, la directora, ¿sí? La directora del movimiento, directriz. Entonces, los dos elementos importantes del día de hoy van a ser estos, entre comillas, generatriz y directriz. Ojo, importante para la formación de los cilindros. ¿Bien? Entonces, tenemos la definición, aquí se las dejo un momentico para que la vean, ¿sí? Con esa definición, es decir, la definición en este caso de un cilindro, vamos a construir en efecto los cilindros. Entre esos, el que hicimos al principio, el ejemplo de una superficie, doblar esta hojita, ¿sí? Simplemente que ustedes ven el cilindro hueco. ¿Bien? Y lo vamos a mostrar a continuación. Entonces, ya borro el tablero. Vamos a ver. Aquí está el tablero, vamos a borrarlo. Vemos aquí el título, porque la superficie es esto lo que vamos a hacer hoy. O si no lo vieron, pues les voy a poner pausa, entonces ya tienen la posibilidad de hacerlo. ¿Listo? Y hagamos ejemplos. Entonces, ejemplo A. Ahora todo lo veo muy bien. Voy a utilizar 3 colores y empiezo dibujando. Ahora, los elementos aquí, las superficies, por no borrar el título, son elementos en 3 dimensiones. 3 dimensiones. Creo que necesito dibujar ahora no el plano, sino el espacio. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar el espacio. Este espacio, ¿sí? Vamos a tener unos elementos, le voy a denominar en cada uno de los ejes, ¿sí? Hay que respetarlo, digamos en este caso, voy a respetarlo durante el curso, ¿bien? Por lo menos en este curso le voy a poner los ejes de esta manera, para no perder costumbre, X, Y y Z. ¿Listo? Entonces, es un elemento en 3 dimensiones. Y voy a dibujar este. El cilindro que acabo de hacer con el elemento de papel, más o menos de la siguiente manera. ¿Sí? Este bolito, esta es realmente una circunferencia para que ustedes la vean en perspectiva, se ve mejor. Y esto azulito, ¿sí? Van a ser las líneas, y ya les digo cuáles son los nombres. Como un cilindro hueco, pues le tengo que poner la tapita aquí arriba. ¿Okay? Entonces, ojo, aquí es bien importante, ojo. Mucha atención. Resulta que cuando yo dibujo estas lineecitas, ambas, ¿sí? Las dos azules, el azul acá y el azul allá, ¿sí? Van a tener el nombre de generatrices. ¿Por qué generatriz? Bueno, realmente no son 2 líneas. Ustedes, porque así me toca hacer el dibujo para que lo vean, pero realmente, si quisiera hacer todo el cilindro entero, tendría que llenarlo de 1.000.000 o infinitas líneas, ¿sí? Para poder generar el cilindro que ustedes vieron con la hoja de papel, que está totalmente, pues, no se puede ver el interior, lo que yo quiero decir con eso. Todas esas líneas azules van a llamar generatrices. Pero si ustedes notan, esas líneas azules van a ir respetando algo. Van a ir respetando la guía de la directriz. ¿Ok? Entonces, la guía de la directriz va a ser importante. Sin la directriz, pues no puedo formar realmente el cilindro, la directoria. ¿Sí? Bueno, pero como hicimos en las secciones cónicas, en las clases anteriores, ¿sí? Esto que está acá tiene una representación algebraica. Recuerden que yo partí diciendo que voy a formar con esta hoja, ¿sí? Un cilindro. Y si ustedes observan, este cilindro, ¿sí? Tiene, por decirlo así, como estos marcadores,
miren que estos marcadores son cilindros, están huecos, luego tienen tinta por dentro, tienen bases circulares. A esto le va a llamar un cilindro de base circular. ¿Sí? Por la base. ¿Sí? Esa base circular nos va a dar la idea de qué ecuación va a tener. Ojo, supongamos entonces que estos círculos de las bases, para que todos queden claros, lo pongo aquí para que se vea bien, tienen un radio R. ¿Sí? Si tienen un radio R, entonces la ecuación, particularmente este cilindro que estoy dibujando acá, miren que hola bien, tiene centro cero. ¿Sí? Va a ser de la forma x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Más de uno está pensando, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ecuación de eso? ¿Es la base de un círculo? Bueno, resulta que acontece que en una circunferencia, esta es la ecuación. ¿Sí? Pero cuando vamos a objetos o a ver esta misma ecuación en 3 dimensiones, ya no vamos a tener una circunferencia, sino que vamos a hablar de cilindros, es decir, un cilindro de base circular. Y esta es la ecuación que la caracteriza. ¿Bien? Esa es la ecuación que la caracteriza. Entonces, ese es el primer ejemplo de cilindro circular. Digo, el cilindro circular. Pero hay muchos ejemplos de cilindros, no solamente está este que está acá. ¿Bien? Ese es el primero. Y pues la idea de este primero es que vamos a entender otra cosa. Como estamos ya en ojo, voy a ponerlo acá. 3 dimensiones, 3D, ¿sí? Ya los objetos, como este cilindro que está acá, no van a tener una sola disposición, una sola manera de colocarse. Para que quede claro, pues vamos otra vez con la hoja, la enrollo. Ustedes lo han visto que lo he movido mucho. El cilindro es este, así como lo están, ¿sí? Con sus tapitas. Pero si lo tenemos aquí, ustedes ven que este cilindro está de pie, es decir, sigue el eje Z. Pero no solamente va a ser el único eje que va a seguir. En el caso de este curso, vamos a poner cilindros, vamos a utilizar cilindros que sigan el eje X, como lo pueden ver, o el eje Y. Cuando hablo del eje Y, literalmente el que apunta hacia ustedes. ¿Sí? Literalmente el que apunta hacia ustedes. Entonces miren los movimientos. Esos 3 movimientos se llaman movimientos rígidos. Movimiento, en este caso, en el eje Z, en el eje X y en Y, apuntando hacia ustedes. Vuelvo a lo repito. Se llaman, voy a escribirlo, movimientos rígidos. Entonces, ¿por qué rígidos? Porque no le da la libertad de moverse como quieran, ¿no? Les voy a dar solamente 3 opciones: eje Z, eje X o eje Y, apuntando hacia ustedes, muchachos. ¿Ven? Esos son los 3 movimientos que nosotros vamos a tener que manejar en cualquiera de las superficies que vamos a estudiar, incluso en este curso, o para cualquiera, empezando con esta, por ejemplo. Entonces, ese es el primer ejemplo, en este caso, con este cilindro. Entonces, ojo, este es el cilindro de base circular, como les dije ahorita. Entonces, ¿qué pasa si ese mismo cilindro de base circular apunta hacia el eje? Ojo con eso, mira el cilindro, ya está, ¿sí? Hacia el eje X. ¿Qué sucede con su ecuación? Obviamente va a tener una consecuencia, como en las expresiones cónicas, cambiamos un poquito algo, movíamos algo y cambiaba entonces la ecuación. Eso va a pasar aquí. Y aquí va a ser un poquito más este. Entonces, voy a borrar este en particular y ahora voy a dibujar mi cilindro de la siguiente forma. Entonces, vuelvo y pongo los planos. Le voy a quitar aquí la ecuación, no hay ningún problema, ya no va a ser la misma, va a cambiar. Y voy a dibujarlo como les dije. Utilizo nuevamente los colores. Voy a quitarle este circulito acá para que no nos confunda. Los puedo utilizar para el cargador, para quedar los dedos negros. ¿Sí? Y vamos a poner ahora nuestras directrices. Y ojo, miren las directrices. ¿Sí? Las directrices ya no están acá arriba. Las directrices van a estar rojitas. La directriz ahora, para
para que quede claro, va a estar, pongámosle para que quede mejor claro, y va a ser circular, sobre el eje X. Es decir, aquí pongo el centro, ¿sí? Y lo que va a hacer es utilizar la generatriz, sí, la generatriz, que son estas líneas. Y aquí dibujo nuevamente mi circunferencia. Aquí lo cierro un poquito, aquí lo pongo más recto para que lo vean todos y tengo mi cilindro. Recuerden, las azules generatrices, las rojas directrices. Bien, una cosa importante también quiero señalar, y no lo dije con el anterior dibujo, es que realmente estos cilindros son infinitos. Cuando digo infinitos, para que quede claro con este dibujito que está acá, es que esto puede seguir, o sea, tiene la misma forma, pero esto va a estar infinito y más allá, ¿sí? Entonces, para que no haya ningún problema, muchachos, a la hora de dibujar, lo pueden dibujar así, dibujan su pedacito, su sección de cilindro, pero por favor, pónganle unas flechitas. Eso también me va a ayudar mucho a entender que saben que eso va a ser de tamaño infinito. Esas flechitas apuntan a ambos lados, negativo, positivo. Lo mismo pasaría en Z. Z positivo, Z negativo. Listo. Bueno, ¿cómo va a cambiar ahora nuestra ecuación? Ahora sí vuelve como la ahorita. ¿Cómo haría la ecuación ahora de un cilindro de base circular? En este caso, que apunta en dirección del eje X. Bueno, muchachos. En el caso anterior, si ustedes devuelven el video si lo quieren hacer, el círculo que yo he dibujado, la circunferencia, perdón, estaba sobre el plano Y, X o XY. Ahora observen que el círculo, la circunferencia, perdón, que estoy dibujando, acá mírenla, perdón, la repito, está sobre el plano Y, Z. Si eso sucede, entonces ya la ecuación de la circunferencia no sería la ecuación X cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado, recordemos que aquí el radio es R, sino que sería, aquí está, Y cuadrado más Z cuadrado igual a R cuadrado. Recordemos por qué, estoy suponiendo que mi cilindro tiene centro en 0, 0, pero en este caso sería 0 en Z y 0 en Y. Entonces miren lo que ha variado, solamente mover un poquito nuestro cilindro, cambio la ecuación. YZ por lo que estoy ocupando con la más importante, la directriz, la dirige todo, la directora, la directriz. La directriz entonces me está dando la ecuación del cilindro, en este caso del cilindro de base circular. Volvemos otra vez aquí. ¿Listo? Entonces, ese es el segundo movimiento rígido, y de una vez lo voy a poner aquí, si lo quieren poner, un ejemplo B. ¿Listo? Entonces, ese es el segundo ejemplo que les quiero mostrar. ¿Y qué pasa si yo cambio un poquito el movimiento? ¿Ok? Entonces, si quieren, pausenla, piénsenlo. Mientras, entonces voy poniendo el ejemplo C. El ejemplo C, entonces, sería el otro movimiento rígido que me queda faltando. Ahora sí, C con azul. Ok. En el ejemplo C, entonces voy a borro, voy a borrar ya todo esta vez, va a tocar moverlo aquí, ¿sí? Ya cambio mi dibujito. En este dibujo, o en esta superficie que voy a realizar ahora, ¿sí? Voy a tener en cuenta que mi cilindro ya está apuntando hacia ustedes. Bueno, es difícil que yo diga en 3 dimensiones, ¿sí? Que lo ponga a apuntar hacia ustedes, pero que quiero que quede claro que en esta tercera figura el cilindro va hacia acá, hacia el frente. ¿Ven? Ojo, recuerden que cuando tengan el espacio X, Y, Z, ¿sí? Es como si ustedes tuvieran eso que está acá. Entonces ahí tienen las 3 posibilidades. Miren, Z, X, ¿verdad? Y Y. Miren que ya apunta hacia ustedes. Vuelvo, repito, Z, X y Y. Entonces, hablando de Y, hablando de cilindro, hablando de marcadores, mírenlo acá, está el cilindro que apunta hacia ustedes, ¿sí? Entonces, vamos a dibujar ese cilindro. Entonces, de la misma manera, ahora dibujamos nuestra circunferencia. Bueno, tenemos claro que sea una circunferencia, ¿sí? Y la vamos a hacer apuntar a través de nuestras generatrices
de manera paralela. Miren que estoy dibujando las directrices paralelas al eje Y, ¿sí? Y pues, como les dije anteriormente, pues tiene que tener una tapita. Yo le pongo la tapita. Ahí tenemos la tapita. Y como les dije también, pues sabemos que esto tiene que ir unas flechas al infinito, pues porque realmente es una figura que es infinitamente grandesca. ¿Sí? Entonces, ya tenemos los componentes, los dibujos. Recuerden que lo rojo es la directriz, lo azul es la generatriz. Bueno, ahora estamos en 3D. Ese es el tercer movimiento rígido. ¿Sí? En el tercer movimiento rígido, entonces vamos a tener la siguiente ecuación. Entonces pongo aquí, ecuación. Entonces, entre ustedes están seguramente volviéndose, el profesor dijo que dependiendo del plano, listo. Entonces, miremos el plano. ¿Cuál es el plano aquí? El plano ahora es el plano X, Z. ¿Plano de qué? Donde está ubicada la directriz. Recuerden que la directriz es la circunferencia de radio L. ¿Sí? Lo supuse al principio, como les dije. Y por lo tanto, pues la ecuación ya queda caracterizada como, bueno, en este caso, X, porque está en el plano XZ, X cuadrado más Z cuadrado igual a Y. Pues repito, estamos en el plano XZ, si lo dije mal, me disculpen, XZ, ¿sí? Está la directriz, la circunferencia, y es esa su ecuación. ¿Listo? Entonces miren, tenemos la tercera ecuación, es decir, el tercer movimiento rígido de, y miren, solamente un solo cilindro, un cilindro de base circular. Bueno, repito, si hay alguna pregunta, ustedes la pueden hacer directamente en el chat. Entonces, ejemplo. Listo. Entonces ya vimos que un solo cilindro puede tener todas las formas diferentes de rotar, ¿sí? Rotaciones rígidas. ¿Sí? Entonces, en el siguiente ejemplo, ¿sí? Voy a ponerlo sencillo para que ustedes entiendan. ¿Sí? Voy a utilizar, discúlpenme el color, verdad que está dibujando con negro. Listo, para que se vea mejor. Sí, perfecto. Voy a utilizar esta conocida para ustedes. Si ustedes ven este muñequito, la mayoría de todos, o todos, si no estoy mal, que pongo X, o pones también Y, y eso que me está olvidando no lo puede olvidar usted, ¿sí? Poner los ejes, ¿sí? Porque sin los ejes no tenemos nada, ¿sí? Eso que está acá, conocido por todos, volvemos a traer el grafiquito, se llama, o lo conocemos como una parábola. Bueno, y particularmente, estoy poniendo, no cualquier parábola, estoy poniendo una parábola con la siguiente ecuación. En este caso no es Y, sino miren, Z igual a X al cuadrado. ¿Por qué Z igual a X al cuadrado? Pues notémonos otra vez, estoy dibujando esta parábola sobre el plano XZ. Pero con eso que está ahí podemos formar, ojo muchachos, podemos formar un cilindro. ¿Sí? Y vamos a formar este cilindro, porque ya nos queda faltando el otro eje. ¿Cuál es el eje que no hemos utilizado? El de Y. Entonces vamos a dibujar paralelamente las generatrices, paralelo al eje Y. ¿Sí? Y por acá, pues como para ponerle tapita al muñequito, vamos a poner otra vez su parábola. Y miren, aquí están las directrices y las generatrices. Bueno, cuando uno está diciendo, profe, pero esto que está acá también, así es también una generatriz. Entonces pongamos en azul para que lo puedan ver. ¿Listo? Vuelvo a repito, realmente esto es infinito y formaría algo como esto. Yo les muestro a todos. ¿Sí? Tendremos esta figura. ¿La ven? Apuntándose ustedes. Aquí está la parábola. ¿Sí? Ojo, cosas importantes sobre el dibujo. Bueno, que aquí esto, parábola, es en 2 dimensiones. Pero ahora le vamos a llamar cilindro de base parabólica cuando estamos hablando en 3D. ¿Sí?
en 3D. Y recordando que, bueno, como esto está al infinito, recuerden que no son figuras que están cortadas, se van infinitamente, ¿sí? Vamos a dibujar estas flechitas para que quede claro. Lo mismo va a pasar con las parábolas. Ustedes saben que las parábolas pues van al infinito, entonces pongo esto para que sea claro para todos. Ellas también apuntan infinitamente hacia arriba de este vértice. Eso es. Ese es el tercer ejemplo, más fácil. Y en este caso, miren, así se llama parábola. Así, la misma ecuación z igual a x cuadrado va a ser cilindro en 3 dimensiones. ¿Sí? Es decir, un cilindro de base parabólica. Entonces, este era mi tercer, el ejemplo D, en este caso, para otra figura diferente al cilindro de base circular. Entonces, ¿ya van captando la idea? La idea depende desde la construcción de la directriz. Entonces, todo lo que hemos aprendido en los días, en las clases anteriores, particularmente con las secciones cónicas o los cursos anteriores, puede ser aplicado en la formación de cilindros. Para que quede claro, lo veamos todo bien, vamos a poner el siguiente ejemplo. Voy a poner el ejemplo E. En el ejemplo E, vamos a utilizar una figura conocida que en muchos casos apareció en el parcial, ¿sí? Parcial de la última clase, y es el siguiente. Aquí vamos a ubicar las directrices. Seguramente ya muchos lo estarán reconociendo. Miren que aquí las directrices son infinitas, de tamaño infinito. ¿Sí? Y si lo está notando, está apuntando hacia usted, ¿sí? Las directrices van hacia ustedes, ¿sí? Esas directrices entonces están en el plano X, Y. Y no son cualquier figura, son lo que nosotros conocemos como una hipérbola. ¿Sí? La hipérbola también nos sirve para generar cilindros. ¿Ves? Si lo hacíamos con una parábola, ¿por qué no con una hipérbola? Entonces, mírenlo. Ponemos aquí las generatrices en cada punto. Y volvemos a completar con las respectivas directrices. Aquí vamos un poquito para que lo quede más claro. Y ya, hemos construido un cilindro de base hiperbólica. ¿Ven? Bueno, para que quede claro, no di muchas señales, digamos, algebraicas sobre el asunto, pero para que quede claro, esa hipérbola tiene su centro en 0, 0, ¿sí? Lo cual significa que entonces vamos a tener una ecuación de este estilo. Ojo, ¿en qué plano están las directrices? Recuerden que las directrices están en rojo, no han cambiado el color. Esas directrices están en el plano XY, es decir, que en este caso la hipérbola tiene coordenadas X y Y en su ecuación. Además, ahora es el eje X, clase anterior. Si ahora es el eje X, entonces, como tiene centro en 0, primero escribo X al cuadrado sobre A al cuadrado y le resto Y al cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1. Y esa ecuación es lo que ustedes conocían como, en el caso de las 2 dimensiones, o la ecuación de hipérbola. Pero en el caso de las 3 dimensiones, vamos a hablar de un cilindro de base hiperbólica. Y ese es nuestro quinto ejemplo, ya el ejemplo E. ¿Sí? Miren, hemos utilizado hasta el momento circunferencias, parábolas y hipérbolas. Es decir, hemos hecho 4 de las 5 representantes de las secciones cónicas. Es decir, usted puede hacer esto mismo y generar cilindros con todas las secciones cónicas. Las que faltan, elipse, ¿cierto? En este caso, y aquí parábola, hicimos, hipérbola, hicimos,
circunferencia y encima, no, son apenas 4, perdón, ya están todas, perdón, no más me faltó la elipse aquí. Entonces miren muchachos, tenemos, ¿qué hacer? Bien, entonces lo que aprendimos en la otra clase tiene la aplicación y construcción de figuras como esta. Entonces, este es el ejemplo E y vamos a el ejemplo F. Voy a ponerlo así en oscurito, F, para que lo vean claro. Y no solamente las secciones cónicas, les decía anteriormente que podemos utilizar de todo lo que nosotros hemos conocido incluso en el curso de cálculo 1 para generar cilindros. Particularmente les quiero mostrar que yo puedo formar un cilindro, ¿sí? Un cilindro utilizando una función muy conocida por todos ustedes, y esa función tiene la siguiente característica. Vamos a hacerlo acá con esto de negro, no hay ningún problema. En este caso vamos a utilizar, y ojo, esto va a ser bien importante, miren que yo trace la línea hacia atrás, voy a ponerla en color azulito atrás, seguí como el eje ya hacia atrás. Atrás significa que voy a tomar los y negativos. En el caso de Z va a ser abajo, Z negativos, y antes ya va a hablar de los X negativos, pero como en azul para que todos sepan que aquí estamos con los X negativos. ¿Sí? La siguiente figurita va a estar variando entre 1 en Y y menos 1 en Y. ¿Sí? Espero hacerla bien para que todos lo hagan, lo entiendan. ¿Sí? Pues lo repito acá, para que lo vean más claro, 1 en Y menos 1 en Y. ¿Sí? Es una de las que más me gusta, digamos, en general de las funciones, y es la función seno. La función seno, recuerden que las definimos a través del plano XY, entonces voy a hacerlo en perspectiva para que todos lo puedan entender. ¿Sí? Entonces, lo de siempre, ¿no? La función seno va entre 0 y 2pi, como aquí que está 2pi. ¿Sí? Y vamos a hacer, en este caso, la curvita en perspectiva, ¿sí? Que representa esta función. Ojo con eso, porque miren que trato de conservar el hecho de que no puede pasar de 1 ni de menos 1. Y pues, está en la mitad, esto es pi. ¿Sí? Corta en pi. Estamos bien. Entonces, tenemos la función o y igual, o f de x igual a seno de x. Bueno, resulta y acontece que con esa función nosotros también podemos generar cilindros, ¿sí? Y entonces diríamos que es un cilindro de base C. Y utilizan la misma ecuación que conocían en 2 dimensiones, ahora va a ser un cilindro en 3 dimensiones. Entonces, hacemos ahora, perdón, la redundancia ahí. Vamos a trabajar con las generatrices. Trabajamos las generatrices, como para que les dé una pequeña idea, lo va a hacer un poco exagerado, ¿sí? Y lo que hago es ponerle la tapa. En este caso, la tapa es una tapa de tipo C. Les voy a poner la tapa de este tipo. Vamos a hacerlo bien. Parte de abajo, vamos así. De tipo C. Entonces, pongamos esta aquí, la rayita aquí, esta rayita para que quede bien clara. Por acá, voy a dibujar más con curvita esto. ¿Sí? Eso. Entonces, miremos acá. ¿Sí? Nos quedó la gráfica de seno. Ese es un cilindro de base seno. Es decir, podemos utilizar las funciones a placer para formar muchas gráficas. Entonces volvamos a la hojita. ¿Por qué es una superficie? Porque se puede ver localmente como plano. Bueno, en este caso la podemos deformar, hacer un plano. Pero lo contrario entonces es posible. Miren, entonces si yo cojo, para que ustedes todo lo vean, ¿sí? Todo lo vean acá, o lo vean como ustedes se sientan mejor, lo siente bien, así. Es una función de tipo seno. ¿Sí?
¿Está bien? Bueno, si usted lo está viendo así, pues miren la misma idea, miren que es en este caso, para ver, es como una hoja dobladita, ¿sí? Un poco arrugadita, formando la función tipo seno, pero miren, de todos modos estoy formando un cilindro con mi plano inicial, con mi hoja. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos otro ejemplo de cilindro. Es importante aquí tener claro que en el libro ustedes van a encontrar más ejemplos gráficos muy bonitos, ¿sí? El libro guía, ¿sí? Para que ustedes se guíen a través de él con esto, ¿sí? Recuerden hacer los ejercicios que corresponden a este tema. El tema de cilindro es un pequeño tema que aparece en el libro, pero como que ustedes vayan agilizando esta parte del dibujo y, bueno, direcciones, que van X, que van Y, que van Z, ¿sí? ¿Cómo va todo? Bien, entonces volvemos a repetir. Tenemos movimientos rígidos en los cilindros, en Z, en Y, y en X. Recuerden que Y apunta a ustedes en este caso. Bueno, el tema, la clase del día de hoy se llama superficies. ¿Sí? Las superficies, ¿sí?, tienen otro exponente importante y tienen que ver con eso, la envoltura, las cáscaras que hablamos ahorita de la naranja, ¿sí?, que son nada más y nada menos que las superficies conocidas así, las puedo mencionar de otra manera, las superficies cuádricas o cuadráticas, si lo quieren decir así, yo no me he dado cuenta por eso. Superficies cuádricas o cuadráticas. Ya escribo, ¿sí?, su nombre. Cuádricas, ¿sí? Si lo quieren decir cuadráticas, no van a pelear por eso, muchachos. Cuadráticas, la costumbre, cuadráticas. ¿Listo? Entonces podemos decirle de las dos maneras, cuádricas o cuadráticas, ¿sí? Y básicamente, para no dar muchas vueltas, son todas las superficies, y esto lo vamos a definir al revés, utilizando su ecuación algebraica, ¿sí? En este caso, son todas aquellas ecuaciones las cuales podemos escribir de la siguiente manera. Ojo, aquí tengo que hacer un paréntesis pequeño. Aquí no voy a escribir aquellas que tengan movimientos diferentes a los rígidos. Entonces, que va a sacar las rotaciones, ¿sí? Entonces, para este curso vamos a manejar estas que están acá y son estas. Entonces, por decirlo, vamos a escribirlo, son aquellas que poseen ecuaciones de la forma. Forma es ax cuadrado más by cuadrado más cz cuadrado más dx más ey más fz más, perdón la letra aquí, utilizar la letra G así cuadradita igual a 0. Bueno, ¿dónde está diciendo qué ecuación tan gigantesca? Bueno, esta realmente es el resumen de todas, ¿sí? Y con esas es las que vamos a trabajar, y ojo, van a ser, digamos, de un gran apoyo para el resto de cosas. A diferencia de las otras eran buenos ejemplos para empezando a rotar, a jugar un poco, pero con estas es las que vamos a trabajar mucho de curso, y más cuando estemos en el lado de las integrales dobles y triples. Entonces, esa es la ecuación en general. Vamos a tener en cuenta aquí que A, B, C, D, F, F mayúscula, A, B, C, D, a la E, F, G, ¿sí?, son constantes. Son constantes. ¿Ven? Ok, entonces, miremoslas un rato, observémoslas acá, ¿bien? Y es lo que nosotros vamos a manejar de hoy en adelante, las superficies cuádricas y estas ecuaciones que hacen.
Entonces, voy a empezar y por hoy ya quiero que quede claro el porqué de la importancia de estas que están acá. ¿Cuáles son las superficies cuádricas? Entonces, ejemplos. Ejemplos de superficies cuádricas. Entonces, los ejemplos de superficies cuádricas, aquí vamos a poner, son. Miren esta señora. Esfera. ¿Quién no ha visto una esfera? Otro ejemplo de superficie que vamos a estudiar acá, ¿sí? Vamos a hacer este. Y otro ejemplo, u otros ejemplos que vamos a manejar serían los paraboloides. Les mostraré cuál van a ser, si nunca lo han escuchado. Paraboloide e hiperboloide. Entonces tenemos esfera, elipsoide, paraboloide, hiperboloide o hiperboloides. ¿Qué son los? Entonces, esos son los ejemplos que vamos a hacer que involucran esta ecuación genérica, que a su vez significa que estamos hablando de superficies cuádricas. Ojo, vuelve a la observación. Esta ecuación es para cuando estamos hablando de movimientos rígidos. Bien, involucra los tipos de rotaciones. Entonces, de una vez, ¿sí? El primer ejemplo de superficies cuádricas es el siguiente. Como les dije, vamos a hablar de la esfera. Entonces, esfera, ¿para qué nos sirve, cierto? Pues esfera. Bien. Bueno, es importante aclarar que un esfero se llama esfero porque en su puntica tiene una esfera. Invento, digamos, latinoamericano, argentino, para que quede claro. ¿Sí? Entonces, esfera. Entonces, una esfera, la vamos a definir de una vez, tranquilo, no voy a escribir esto, se construye de tal manera, no, pues digamos que eso es otro tema. Nosotros nos corresponde es ver por qué es una superficie cuádrica, ¿sí? Es aquella de ecuación y bien, no hay mucha diferencia con lo que veníamos trabajando. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado más z menos, y aquí voy a utilizar una letra nueva, j al cuadrado de hkj igual a r al cuadrado. Ah, pero es que esta es la misma circunferencia, pero con otro componente. ¿Sí? Es que una esfera, o aquí va a señalarlo y es bien importante, una esfera, ¿sí? Si le quitamos alguno de sus ejes, pues va a corresponder gráficamente a una circunferencia. ¿Sí? Si lo vemos, como dicen técnicamente, proyectado en alguno de los planos, ¿sí? Plano XY, YZ o XZ. ¿Bien? Entonces, esta es la ecuación de una esfera. Miren, volvamos a repetir. Tenemos otra vez X, Y, Z, H, K, J, ¿sí? Y R cuadrado. Entonces vamos a decir que aquí, estoy seguro que todos saben que esto tiene un centro. Es esto. Ya no vamos a hablar de una pareja ordenada, sino de una tripleta H, K, J. HKJ es el centro de la circunferencia, ¿sí? HKJ, en este caso es de la esfera, porque antes HK era la circunferencia, HKJ sería el centro de la esfera y pues el radio es el, pongámoslo así, es punticos de asignación. Ok, esa es la ecuación de una circunferencia y les planeo entonces mostrar ejemplos, ¿sí? De cómo con la ecuación podemos encontrar su gráfico. ¿Bien? Ojo, aquí voy a dar la clave. Y la clave no solamente en esta,
una clave importantísima va a ser saber dibujar el centro. Sin el centro, muchachos, les miro atentamente, sin el centro, si usted ubica mal el centro, se acabó el ejercicio. ¿Sí? Pues el centro es importantísimo en la generación del gráfico de una circunferencia. Entonces, manos a la obra, vamos a dibujar nuestra circunferencia. Entonces les pido a ustedes, por favor, tener en cuenta, copiar en alguna parte, tomarle foto, tenerlo en su cabeza, que la ecuación de una circunferencia es esta que está acá. ¡Ojo! Que más de uno se preguntan, ¿y por qué esto es una superficie cuádrica? Bueno, despliegue estos cuadrados. Si usted genera estos, bueno, en este caso un binomio cuadráticos y lo vuelve trinomios, va a tener una ecuación similar, ¿sí?, en escritura a la de una superficie cuádrica. Es decir, con A, B, C, D, F, G, H, J, bueno, tampoco J, G hasta G, ¿sí?, de esta que está acá. ¿Listo, muchachos? Entonces, ojo, si usted despliega esto, yo repito para que quede claro, despliega el binomio. Por ejemplo, aquí x menos h al cuadrado. ¿Qué es x menos h al cuadrado? X menos h al cuadrado es x al cuadrado menos 2 veces x por h más h al cuadrado, y lo hace con y y lo hace con z. Ojo, lo hace con y y lo hace con z, va a obtener lo que nosotros llamamos en general una ecuación, una superficie cuadrática, ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito, la idea es utilizar esta definición, cómo sacar los centros, igual como en la circunferencia, el radio es lo mismo, ¿sí?, para hacer un dibujo, ¿sí?, y entender, ahora sí, cómo dibujamos en 3 dimensiones una esfera. Entonces, vamos a arrancar con ejemplos. Y va para allá. Ejemplos. Listo. Entonces, va a partir, vuelvo y repito, de la ecuación de una esfera. Entonces pongo ejemplo A. ¿Sí? Entonces pongo así. Dada la ecuación, y ojo, aquí hay una palabra clave que hemos manejado, ¿sí? Lo sé, no todo el mundo carga un compás en un momento dado, o bueno, un curvígrafo, ¿sí? Pero sí es importante esto, esbozar. Recuerden que un esbozo, ¿sí?, es un dibujo no perfecto, pero sí claro, ¿sí?, donde se puede encontrar fácilmente cuál es el centro, donde se identifica de alguna manera importante el radio, ¿sí?, y más aún, la posición entonces que va a ocupar el elemento geométrico, en este caso no en el plano, sino en el espacio. ¿Bien? Bueno, eso sí es importante. Entonces, vamos a esbozar la ecuación. En este caso, esta que está acá. X cuadrado más y menos 1 al cuadrado más z más 1 al cuadrado igual a 4. ¿Listo? Ya más de uno está diciendo, listo, está fácil, literal, igual que la circunferencia, ya saco el radio y ya saco el centro, ¿sí? Esta es la parte sencilla. Entonces, que quede claro que el centro es ¿cuál? ¿Van pensándolo? No hay nada acá, no hay h. ¿Acuerdan en el anterior fotograma? Si no hay h, entonces el centro es 0. Aquí hay k, o sea que es 1. Y aquí hay más 1. O sea, j, pero hay un menos j, ¿no? O sea que aquí le cambio el signo. O sea que es positivo, la cambio aquí negativo. Menos 1. Entonces tengo el centro. Y ojo, no van a confundirse con eso, ¿no? Por Dios santo, no quiero llorar. El radio es la raíz de lo que aparece acá, en este caso raíz de 4, que es, no van a poner radio 4 y ahí terminó también, ¿sí? No van a quedar con la más fácil, ¿sí? Entonces, ojo, lo primero que ustedes tienen que detectar es el centro del radio en la ecuación, igual como en el caso de la circunferencia.
Listo, ¿cuál es el gráfico? Entonces volvamos a pintar. Miren que la clase de hoy es muy gráfica, ¿sí? Es la idea, digamos, de este corte gráfico del curso. Entonces, vamos a dibujar. Ojo, no el plano, el espacio. Estamos en el espacio, recuerden que estamos en 3 dimensiones, X, Y, Z. Ojo muchachos, esta organización que estoy poniendo la vamos a respetar, ¿sí? Yo sé seguramente que habrán visto videos donde les cambian estos dos ejes. ¿Qué lo va a hacer lo importante para ustedes? O sea, también el eje Y y el eje Z. Lo importante para ustedes es que siempre entiendan qué están dibujando, ¿sí? ¿Cuál es el X claro? ¿Cuál es el Y claro? Oye, yo no me voy a ofender si usted le pone aquí Y y Z, no, nada de eso. Quiero que quede claro que tienen que poner bien, o sea, ser consecuentes. Si pone aquí X y aquí Y, pues tener las coordenadas. Ojo que las coordenadas en el centro, por eso lo digo, son 0 en X, Y1 y -1 en Z. ¿Listo? Entonces, quede claro, con la flechita, flechita, flechita. ¿Sí? Eso no les puedo olvidar para nada, muchachos. Teniendo eso claro, entonces vamos a ubicar el centro. ¿Ve? Entonces, para ubicar el centro, vamos a manejarnos de la siguiente manera. Entonces, dice que el centro es 0 en X. Entonces, yo arranco en X, dice que estoy en 0, no me muevo nada en X. Estoy en 0 en X, ¿lo ven? No me voy nada. Pero me tengo que mover en Y. Ah, bueno. Entonces, Y me tengo que mover una unidad. Entonces, voy a mover una unidad. Oh, pues aquí, una unidad. Y me dicen que Z, les voy a poner 1 acá, ya más de uno está viéndolo porque es -1. Ah, pero -1 en Z, recuerden que tiene que lo negativo y va para abajo. Entonces, -1 en Z sería a partir del punto 1, tomar la distancia, una unidad hacia abajo. Para que lo vean claro, ¿sí? Va a ser exagerado, voy a poner aquí una reglita. Esto que está acá mide una unidad para abajo. Y aquí quedaría bien. Entonces, de aquí a aquí, ¿cuánto es? Una unidad, ojo, una unidad negativa. Negativa, es para abajo. Entonces, aquí ya tengo ¿qué? Tengo el centro. ¿Sí? El centro. ¿Recuerden cuál es el centro? El centro es 0, 1, -1, por eso es que va hacia abajo. Miren la posición. La posición ya está en la parte baja del espacio. Bien, entonces importante muchachos, para que de una vez vayan socializándose con esto del internet. Tarea que estoy investigando. ¿Sí? Investigan en internet. ¿Qué es un octante? Tarea, ¿qué es un octante? ¿Sí? Búsquenlo. En YouTube, en Google, bueno, ustedes tienen cantidades de formas de comunicarse. ¿Ven? Busquen qué es un octante, ¿sí? Y van a notar entonces que ya no estamos, y eso lo voy a decir claro una vez, en lo que nosotros hemos visto desde el principio de la clase, de esto de frente, como me están viendo a mí, no estamos viendo el primer octante, estamos ya en otro octante. ¿Listo? Ojo, la tarea es que es un octante y para ustedes también. Entonces, ¿en qué octante quedó esta esfera? ¿Qué octantes comparte? ¿Qué me falta para determinar el dibujo? Bueno, ya tengo el centro, pues necesito radio. Radio es 2. ¿Qué significa que sea radio 2? Ah, pues que sube otra unidad. Es decir, que ya tengo una unidad aquí, subo otra unidad y ya completo 2 unidades. ¿Sí? Eso mismo lo voy a hacer hacia la derecha y hacia la izquierda. Aquí es un poco exagerado. 1, 2, 4 para mí, 1, 2, 3, 4 y 4 hacia la izquierda, 1, 2, 3. ¿Sí? Aquí dibujo mi esfera. ¿Sí? Entonces, uno de esos 3 puntos o 4, los que ustedes alcancen a ver en este momento. ¿Sí? Entonces, uno de los puntos, todos los 4 puntos, porque también voy hacia abajo. Y si más de uno ve y dice, no, pero está dibujando una circunferencia, profesor. ¿Sí? Entonces, aquí le pongo un poquitico para que lo vean. ¿Está dibujando una circunferencia? No, no es una circunferencia. Es una esfera. ¿Cómo le damos el toque de esfera? Pues ponga 2 puntos que están a los extremos, izquierda y derecha, ¿sí? Y simplemente le hacen esta curvita. Como cuando usted le enseñan en el colegio, el ecuador. Entonces ya están obteniendo, va a quitar esta línea para que no los canse.
mi línea tope, ¿sí? Esa es una esfera. Esa es una esfera en 3 dimensiones. Pero, como les digo, usted aquí puede poner el radio, listo, el radio es 2, R igual a 2, perfecto. Pero si usted no ubica el centro, no sabe, no puede hacer nada, o sea, ya se tira el libro. Entonces, tareas, muchachos, recuerden, buscar qué es un octante, buscar, no estoy diciendo que sean un experto, pero saber qué octante. Y bueno, y una vez que octante, entonces está ocupando esta esfera que está acá, para todos, faltará alguno, ¿sí? ¿En qué lado está su mayoría de la masa, digamos, de la masa en este caso, de toda esta esfera que está acá? Bien, el volumen ocupado por ella, por decirlo así. Entonces, muchachos, este es el primer dibujo de una esfera, ¿sí? Les espero que cuando ustedes vean este video, si pueden volverlo a repetir, lo hagan bien, porque la clave está en en el centro del movimiento, literalmente. Entonces, voy a dar paso, segundo ejemplo. Borramos acá. Entonces, ejemplo B. Bueno, entonces aquí les doy, como les decía en el caso de las cónicas, bueno, algo desordenado, pero van a ver aquí ya directamente que lo que estamos hablando son de superficies cuádricas. Entonces, ¿qué quiero decir? Lo voy a escribir de manera general. Me queda 16, voy a poner de una vez, x cuadrado más 16, y cuadrado más 16, z cuadrado menos 16, x más 32, y menos 32, z más 16 igual a 0. Bueno, y digamos que entre comillas, pues este ejemplo que está acá, ya lo pueden ver, aquí está A, B, C, D, E, F, G, miren los números, las constantes, ahí está la G, literalmente, ¿sí? Va a representar perfectamente una superficie cónica. Pues como les dije, pues el ejemplo es de esferas, entonces esto va a ser una esfera. ¿Cómo vamos a lograr eso? Entonces aquí debería aparecer un cuadro, pero para ponerlo mal, vamos a utilizar completación de cuadrados. ¿Listo? Más de uno lo recordará con alegría, porque con la completación de cuadrados ya podemos, digamos, escribirlo de la manera más fácil que hicimos en el primer ejemplo y ya se les dibujo. Entonces, recordemos que en secciones cónicas completamos cuadrados para dos variables. Lo hacíamos 2 veces. Ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo, pero 3 veces, porque tenemos 3 variables, 3 dimensiones. Entonces, vamos a hacerlo el paso a paso, ¿sí? Tengan un poco de paciencia aquí, mírenlo lentamente y recuerden, mientras lo estoy haciendo yo, que era la completación de cuadrados. Entonces, voy a hacerlo por pasos para que quede bien. Primer paso. Voy a dejar los cuadrados solos. Para que quede claro, voy a factorizar. Voy a dejar el x cuadrado, el y cuadrado y la z cuadrada solas. Pero antes, para que quede mejor, vamos a agrupar los términos. No estoy diciendo semejantes, los que sean x, y con y, y z con z, y en la variable, pues luego la constante la pueden mandar al otro lado si lo quieren. Entonces, primero, para ser claro, primero agrupemos esto. En este primer paso vamos a agrupar 16x cuadrado con menos 16x más 16y cuadrado menos 16a más 32y. Y ahora sí, más 16 z cuadrado
menos 32, z. ¿Listo? Y el 16 por acá, que no tiene nada que hacer, está solo, pues mandémoslo de una a la otra. Menos 16. Estaba sumando, lo paso a restar. ¿Listo? Entonces, miren, se supone que este está al cuadrado. Hemos juntado x con x, y con y, z con z. Vuelvo, repito, en este mismo paso, entonces vamos a factorizar. Factoricemos para dejar la x cuadrado, la y cuadrado y la z cuadrado solitas. Es decir, si ustedes ven en este caso particular, pues puedo factorizar para que lo vean paso a paso. Siempre lo haremos así, independiente de que todo se pueda factorizar, que ustedes los van a separar primero para que no haya ningún problema. Como 16, x cuadrado menos 16, mírenlo acá, digo menos x, ya saqué 16 como factor común. Más 16, yo ahora saco factor común de y cuadrado más 16 32 dividido en 16, 2y, más otra vez 16, z cuadrado menos, otra vez 2, bueno, aquí me parecía más, ahora es menos 2y. Cierro aquí paréntesis, todo igual a menos 16. Bueno, en este caso particular, ya lo que yo quería insistirles, miren que el 16 es el factor común de todos. De acá, de acá, de acá. Pero es una mera coincidencia, puede ser que aquí vayan valores distintos y usted tenga que hacer algo. ¿Sí? Ojo, ¿sí? Cuando usted hace completación de cuadrados, puede ser que le salga así, o puede ser que todos sean distintos y pues toque hacer otra cosa. Bueno, seguir adelante haciendo otra cosa. Entonces, para hacer la completación, como les digo, primero entonces vamos a sacar este 16 de factor común, es decir, esto que haría 16 factor común de todo lo demás, ¿sí? X cuadrado menos x más y cuadrado más 2y, ¿por qué decir? Más z cuadrado menos 2, aquí no es y sino z, menos 2z, ahí lo corrijo, y ese 16 que lo sacamos factor común es igual a 16, para todo esto ahora entonces que este que está acá lo va a pasar acá. Si paso este que está aquí multiplicando, lo va a pasar acá a dividir, o divido todo por 16, voy a obtener que todo esto es igual a ¿qué? Al señor 1. No más. Entonces, aquí ya tenemos algo más simple, ojo, teniendo en cuenta, ahí se me olvidó que esto era 16 negativo, o sea que queda menos 1. Entonces, bueno, tiene cara, pero todavía necesitamos entonces que los cuadrados queden por fuera. Como les digo, aquí el segundo paso, ahora sí, viene con lo que tiene el nombre, que es la completación de cuadrados. Recordemos que para hacer la completación de cuadrados, lo que hacemos es transformar estos binomios en trinomios. Primer paso, y después en un segundo paso, pues, ya empezar a simplificar y factorizar. Entonces, en el segundo paso que está acá, vamos a transformar estos trinomios, es decir, vamos a tomar el segundo término, en este caso sería x, tomar el coeficiente que lo acompaña a la x, no con signo, solamente el 1, ¿sí? Aquí en el y, tomar el término que acompaña a la y sola, no la del cuadrado, sino la y, tomar el coeficiente que sería 2, y lo mismo acá, el 2, sin el signo, ojo, sin el signo, y todo dividirlo en 2. Entonces quedaríamos con x cuadrado menos x, y recuerden que les dije, voy a dividirlo en 2 y ahora le voy a agregar al cuadrado, y como no quiero obtener ninguna de esta ecuación, ninguno de los elementos términos de esta ecuación, lo sumo y lo resto. Es decir, voy a tomar 1, lo voy a poner acá en rojo para que lo vea mejor, lo divido en 2 y todo eso lo elevo al cuadrado. Lo sumo y también lo resto. 1, lo divido en 2 y lo elevo al cuadrado. Lo mismo hago con la y. Entonces, más y cuadrado más 2y más, y tomo ahora no el 1 sino el 2, ojo, aquí ya es el 2, entonces sería 2 dividido en 2 elevado al cuadrado menos 2 dividido en 2 elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces tenemos con la y el mismo término o la misma técnica, y ahora no hay que hacerlo 2 veces, hay que hacerlo 3, es decir que tenemos que
más z, pero la pongo acá, lo vean claro, más, abro paréntesis, z al cuadrado menos 2z, y lo mismo, le sumo y le resto, bueno, en este caso también miren, es 2 dividido en 2 elevado al cuadrado menos 2 dividido en 2 elevado al cuadrado. 0. Bueno, recuerden que todo esto está igual a menos 1. ¿Listo? Bueno, entonces es importante aquí notar lo siguiente, que nosotros vamos a tomar los tres primeros términos. Recuerden que necesitamos los trinomios, los dos otros los vamos a dar quietecitos, ¿sí? Si hay que algo por fuera, un número, pues lo distribuyen después, pero pues en este caso no hay nada, hay uno por fuera, entonces no hay que distribuir eso. Toma los tres primeros términos de cada uno de estos, digamos, paréntesis y forman un trinomio. Entonces, en el primer trinomio, con el primer trinomio ustedes pueden formar el siguiente binomio, y el binomio es, sacan la raíz cuadrada de x, ponen el signo que está acá, después de la x cuadrado, menos, y le sacan raíz cuadrada de este que está acá, al último, raíz cuadrada primero al último, y toman el signo que está después del x cuadrado, el y cuadrado y el z cuadrado, va a ser igual. Y tomarían entonces la raíz cuadrada de un medio al cuadrado, pues es un medio. Y lo que va a cambiar ahora es que ya no van a poner el de la mitad, ya se desaparece, chao. Este que está en menos x ya no lo vuelven a poner. Y en cambio aquí van a poner arriba un 2. Más. Bueno, menos, porque este falta, este es el niño diferente aquí, nos quedó solito. Menos un medio al cuadrado, pero un medio al cuadrado es un cuarto. O que este es el mismo valor. Un medio, un cuarto. ¿Listo? Un medio al cuadrado. Ahora sí, más. Este trinomio, ahora este trinomio que está acá, se hace el mismo proceso, pongo, le saco las raíces, ahora el más el que está después del cuadrado, pues 2 dividido 2 al cuadrado es 1, pues no importa, la raíz queda más 1, y lo que hacemos es agregarle ahora el cuadrado, para que quede otro niño diferente. El niño diferente aquí es menos 2 sobre 2, 1 al cuadrado, como decía, menos 1. Listo. Entonces ya tenemos el segundo elemento del trinomio. Más, y lo mismo, hacemos otra vez lo mismo, pero con las zetas que están acá. Entonces, con las zetas, vuelvo y lo repito, tomo el cuadrado de la z, la raíz cuadrada de la z, el signo en este caso ya no es más, es menos, y otra vez la raíz cuadrada de 1 es 1, y ahora le pongo el cuadrado, y le resto este que está solito. Miren el chico diferente, habían 3 chicos diferentes aquí, 1, 2, 3, entonces lo resto aquí. Le pongo entonces menos también 1 igual a menos 1. Y hasta ahí, muchachos, muchachas, niñas, señores, todos los que están aquí, tenemos ya casi hecha la conversión de cuadrados. ¿Qué falta hacer? Lo que va a hacer acá arriba, para no tratar de borrar, voy a ponerlo aquí, lo que va a hacer es pasar todas las constantes al otro lado. Ya. Entonces, hagamos ese proceso. ¿Listo? Entonces, véanlo bien. Vamos a subir, vamos a poner lo mismo, ¿sí? Cuestión aquí de espacio, pero lo voy a subir acá, ¿sí? Y voy a poner entonces los primeros binomios. Para los binomios, x menos un medio al cuadrado más y más 1 al cuadrado más z menos 1, también menos 1, mamá menos 1 al cuadrado igual a menos 1 que ya estaba, y voy a poner todos los coeficientes. Ok, aquí se queda un poquito que no se ve. Listo, ahí. ¿Sí? Todos los coeficientes. Mírenlo acá. ¿Sí? Voy a poner todos los coeficientes, en este caso acá, a restar. Es decir, bueno, cambiando de signo, aquí estaba negativo, entonces queda más un cuarto. Voy a ponerlo con rojo para que vea mejor. Más un cuarto. Más 1, miren, el cuarto pasa positivo, el 1 pasa positivo y este 1 también pasa positivo. Entonces, pues estamos viendo que la anterior, yo lo quiero borrar, muchachos, lo quiero borrar, vamos a hacerlo aquí un poco pegado. ¿Sí? Miren la ecuación original, miren el mostrete que era antes. ¿Sí? La choricera grandota esta.
¿sí? Va a quedar convertida en algo mucho más pequeño, más soportable, ¿sí? Comprimido, que es lo siguiente: x menos 1 al cuadrado, digo menos 1 medio al cuadrado, más y más 1 al cuadrado, más z menos 1 al cuadrado, igual a, y bueno, aquí tengo 2 menos 1, 1. 1 más un cuarto, que serían 4 cuartos más un cuarto, serían 5 cuartos. Y bueno, convertimos, vuelvo y repito, todo esto que está acá, esto que está, toda esta choricera, en este pedacito. Y miren, ahora sí tenemos la ecuación más conocida para una esfera. Entonces, ojo, cualquier superficie, en este caso cuádrica, se puede escribir de esta manera. Pero ya depende, cuando usted haga sus operaciones, sus simplificaciones, sus factorizaciones, lo que sea, en qué lo vaya a convertir. En este caso lo estamos convirtiendo en nuestro primer ejemplo de superficie cuádrica o cuadrática, que es la esfera. Entonces, para que todo lo vean bien, voy a volverlo a copiar. Aquí voy a borrar la que teníamos al principio, ya quito la carita feliz porque es bastante feliz, ¿sí? Vuelvo y repito, o más grande tenemos entonces esta, x menos 1 medio al cuadrado, más y más 1, recuerden la que acabamos de escribir, la estoy repitiendo, z menos 1 al cuadrado igual a 5 cuartos. ¿Listo? ¿Están viendo todos? Entonces ya esta es la que convertimos, esta es la que tenemos ahora. Equivalente al anterior, sí, es equivalente por los procesos que hemos realizado. Ahora lo que vamos a hacer, ojo, esto es menos 1, sí, es identificar cuál es el centro y cuál es el radio. Entonces, ¿cuál es el centro y cuál es el radio? Entonces, mientras ustedes lo van viendo y lo van pensando, aquí yo le voy borrando para acomodarlo. ¿Listo? ¿Listo todos? Entonces, vamos. El centro. ¿Cuál es? No soy Dora la exploradora, pero es el centro. ¿Cuál es, muchachos? 1 medio en y, que es positivo, ¿no? Menos 1, en z es negativo, es 1, es el centro. ¿Y cuál es el radio? Radio es igual a, bueno, entonces, lo que les decía anteriormente, la raíz de lo que aparezca aquí, raíz de 5 cuartos, a la larga, que es lo mismo que raíz de 5 sobre 2. Ok, entonces, pues dicho eso que está acá, ¿sí? Teniendo todo en cuenta, todo claro, ¿sí? Tenemos centro y tenemos radio. Tenemos centro y tenemos radio, entonces podemos hacer ya nuestro gráfico. Ojo, lo que tiene que estar bien debe ser el, o pues, estar bien claro el centro. Entonces aquí son mis dedos, digamos. Noticia del tablero, aquí está, bueno, tenemos el espacio, x, y, z, vamos a ubicar el espacio en nuestro centro, ¿sí? Y en este caso el centro sería 1 medio más 1, 1. Mucho ojo pues, recuerden que estas son las coordenadas, en este mismo orden, x, y, z. X sería entonces 1 medio. Entonces, 1 medio, vamos a ubicar 1 medio. 1 medio, vamos a darle esta cantidad aquí, 1 medio en X, ¿sí? O sea, proporcional con sus dibujos, ¿sí? Vamos a darle el valor, ¿sí? Ahora de y es menos 1. Pero y apunta hacia allá. Entonces, aquí a partir de X me voy a mover menos 1 unidad. Pero menos 1 unidad va hacia acá. Aquí está el menos 1. Ahí está el menos 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esta cosa, ojo, escúchanlo bien, bien importante. A partir de X, voy a ir de manera paralela al eje Y hasta donde llegue a 1.
Es decir, hasta que llegue a este pedacito, por decirlo así, donde me intersecte este par de líneas punteadas. Este puntico de aquí es el punto formado por el eje X y el eje Y, es decir, un medio coma punto. Ojo, vuelvo, repito, aquí nada más tenemos dos coordenadas, un medio coma, perdón, menos 1. Ah, pero estás corrigiendo, tienen toda la razón. Menos 1 está hacia el otro lado, no hacia acá. Muy bien, pues si lo pensó usted en este momento, está en lo correcto, ya no tendría entonces que hacerlo hacia adelante, pero ya entendieron la idea, ese era el punto, sino hacia atrás. Entonces hagámoslo hacia atrás, es decir, tengo que poner la parte negativa, como les decía, la pongo en azulito, ¿sí? Y hago lo mismo, pero ahora entonces en vez de ubicar uno positivo, el menos 1 realmente está para atrás, ponen que están las Y negativos, ponemos 1 negativo, 1 negativo. Entonces hacemos lo mismo, nos vamos de manera paralela al eje Y negativo en este caso, con estas líneas punteadas, hasta donde me choque realmente con estas que están acá, ¿sí? Mírenla. ¿Y qué formamos? Como un paralelogramo, un rectangulito aquí, ¿sí? Con este paralelogramo que está acá, que es un poquito más exagerado para que ustedes lo vean, voy a hacerlo un poquito más exagerado, más torcido. Eso, porque ahí se ve mejor. ¿Sí? Ahí estoy formando el paralelogramo. Aquí va a quedar ahora el punto. ¿Cuál es el punto? Pues me lo pongo un medio coma menos 1. Un medio coma menos 1. Entonces, no son 3 puntos. Necesitamos 3 puntos para tener el centro. Falta el tercero. Entonces, a partir de este punto que está acá, vamos a tomar, como hicimos en el dibujo anterior, con Z, subir una unidad. Z vale 1, ¿no? Entonces subimos una unidad. Entonces, como les dije, va a ser un poco exagerado, va a ser que esto es una unidad y voy a poner aquí el centro. Ojo, subí, vuelvo, repito, una unidad. He subido una unidad. Entonces, subí una unidad de el punto un medio como menos 1 hasta el valor que yo voy a poner como centro. Una unidad en qué dirección? En dirección de Z, como es positivo, a diferencia del ejemplo anterior, va para arriba, ¿sí? Y este, vuelvo y repito, es el gran centro, el señor de los centros. Es importante que usted señale el centro, que quede claro, no quede como un mugre en la hoja, que no lo identifique. ¿Sí? Recuerda que es bien importante identificar ese tipo de elementos. Entonces, ahora sí, tenemos el centro. Vuelvo y repito, los cuadramos aquí y subimos una unidad. Muy similar a lo que estamos trabajando cuando hacíamos elipses, parábolas, ¿sí? Que tenemos que movernos dependiendo del centro o del vértice. Bueno, entonces, dicho eso, esto que está acá va a ser el centro de nuestra esfera y pues nuestra esfera tiene radio 5 medios. Ojo, tanto, ustedes tienen que tener una calculadora. Radio 5 medios, encuentren el resultado, se los dejo a ustedes. Pero, pues, mi conocimiento es un poquito más que uno. Voy a ponerlo aquí, raíz de 5, perdón, sobre 2, raíz de 5 medios, ese va a ser nuestro radio, y a partir de nuestro radio pues vamos a trazar nuestras circunferencias. Entonces voy para arriba, para abajo, en este caso lo hago en el sentido del eje Y, junto los puntos, obteniendo algo en este sentido. ¿Bien? Ahí está. Que cómo lo vuelvo una esfera, que el profe, que cómo se ve que eso es de 3 dimensiones. Bueno, lo importante es que usted ya está ubicando, digamos, los puntos, las cosas. Bueno, esto podría realmente un poquito más de uno, como dije hace un momento, podría incluso bajar más. ¿Sí? Sí, para que quede claro. Pero lo importante aquí también es que cómo lo hago ver 3 dimensional. Bueno, pues 3 dimensional trace su ecuadro. ¿Listo? Pueden ir devolviendo el video, adelantándolo, pues para ver los pasos a pasos. Realmente este es el final, esto pasa un poquito más, digamos, abajo, para que quede claro, lo repito aquí con azulito, ¿sí? Pero, digamos, lo más importante y lo más claro, lo primero que usted tiene que quedar claro es cómo ubicar el centro. Con el centro ustedes saben qué octante, no le voy a decir, estaría, ok, ¿listo? ¿Qué octante o qué octantes ocupan este caso? Ese es el segundo ejemplo, y digamos el último, sobre el caso de las esferas. ¿Bien? Como lo he dicho anteriormente, en el libro aparecen ejercicios, en el libro de guía, ¿sí? Del curso, van a aparecer ejercicios en los cuales ustedes pueden ir practicando. ¿Bien?
practicando en este caso con la primera superficie cuadrática en esta, la cual la presento para todos, es la esfera. Bueno, segundo ejemplo. El segundo ejemplo de superficie cuadrática lo mencioné. Digamos, si ustedes quieren devuelvan el fotograma donde está, donde aparece, ¿sí? Es la elipse, o el familiar de la elipse, es el elipsoide. Ya nada, ¿por qué? Discúlpenme acá, borro desde acá. Entonces, sí, elipsoide. Entonces, de una vez, es aquella superficie cuadrática de ecuación o con ecuación, como lo quieran ver, x menos h al cuadrado, esto es igual, más y menos k al cuadrado, más z menos j al cuadrado, todo igual, ¿sí? Como en el caso ahora del elipse, bueno, de la esfera, perdón, y ahora como en el elipse, pero es que tienen su similitud sobre a al cuadrado, sobre cuadrado, y bueno, aquí vamos a utilizar la c. Esta c, a diferencia de la clase anterior, no representa el foco, simplemente vamos a denominar a c, como en este caso la distancia del centro, ahora la otra longitud, al otro extremo. Ya les mostraré. Todo esto igual a 1, sigue siendo igual a 1. Vale. Entonces, como nos interesa la superficie, los cascarones, ya no vamos a hablar de foco. Los focos, pues, digámoslo, no vamos a verlos dentro de los cascarones, no nos interesa la cubierta. Dicho eso, ¿sí? Para esta superficie cuadrática, esa que está ahí, vamos a hacer un ejemplo gráfico, perdón la redundancia, en el cual vamos a tener en cuenta todo eso que está aquí. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer ejemplo. Vamos a ver ejemplos. ¿Okay? Porque como en el caso de la esfera, tiene su alter ego, es decir, su parte desordenada, y cuando la encuentren desordenada, entonces nos va a tocar organizarla. Entonces, ejemplos. Entonces, primero, A. Graficar una elipse, el elipsoide o el elipsoide, pero digámosle en este caso de ecuación, de ecuaciones, no sé. X menos 1 al cuadrado, ahora sí, más y menos 2 al cuadrado sobre 4, más z menos o más 2 al cuadrado sobre 9. Todo esto igual a 1. Miren que está tal cual la forma, la respeta, ¿sí? La diferencia aquí que ya no ponemos letras, aquí ponemos en vez de J, K y H, pues ponemos números. Y entonces lo que vamos a hacer, como en el caso de la elipse, es encontrar el centro y la distancia, es decir, encontrar A, B, C, las distancias extremas. Ahora vamos a hablar de los extremos en X, horizontales, extremos verticales y, bueno, en el caso del tercer eje, ¿cierto? Vamos a tener en cuenta el tercer eje ahorita. Entonces vamos a ver
altura, ¿sí? Anchura y profundidad. ¿Listo? Vamos a ver también a lo profundo. Entonces, centro. Bien. Entonces el centro es el siguiente. El centro es 1, o lo mismo que en el caso de la esfera, 2, menos 2. Cambiamos el centro. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que vamos a encontrar A, B y C. Como tengamos en cuenta que como en el caso de la esfera, ¿sí? En el caso de la esfera, pues tenemos que sacarle las raíces cuadradas, ¿no? Porque aquí están todas a de cuadrado. Por lo tanto, empezando acá, ¿cuál es el A? ¿Ya lo pensaron? El A viene de esto. Recuerden que debajo de cualquier numerado, pues pueden decir que hay uno limpio, invisible. Entonces aquí ponen la raíz de 1, que es 1. B, que sería la raíz de 4, que es en este caso igual a 2. Aquí B. Y C, sería la raíz de 9, que sería entonces 3. Entonces tenemos 1, 2, 3. Bueno, todos esos datos van a ser esenciales para el gráfico de nuestra elipsoide. Entonces, mírenlos un momento, vamos a quitar la definición y vamos acá arribita a mostrar el dibujo o de cómo se grafica una elipsoide. Como lo dije anteriormente, como en el caso de la esfera, el centro es lo más importante. ¿Pero lo mío serio? El centro es lo más importante. Okay. Listo, pues aquí se puede ver, sí señor, puede ver, chan. Vuelvo repito, yo soy consistente con mi Z, lo pongo así, X, Y, Z, ¿sí? Lo repito a todos acá. Como usted maneja los ejes, voy a poner aquí ya la Y y aquí la X, ¿sí? Sea consistente, siempre manejo igual. Si usted tiene ese gusto, se lo respeto, no hay problema, pero por favor sea consistente con los ejes, ¿okay? Porque la inconsistencia daña sus gráficos. Pues, primero, el centro. Bueno, el centro tiene X1. Entonces me muevo en X 1 unidad. 1 unidad de X. Y bueno. En Y me muevo 2. 2 unidades. Pero Y es positivo, o sea que si esta vez la puedo mover 2 unidades normalito. ¿Sí? Pero recuerden moverse de manera paralela hasta el 2. Desde 1, arrancan en 1 en X, desde donde empezaron con X, de manera paralela, ojo, paralela, hasta 2. En 2, pues, hacen la intersección, hasta el momento donde ellos dos se crucen, digámoslo así, hasta el propio 2, y ponen ahí su primer puntito. Ya ubicaron entonces el punto, muy bien, 1,2. Pero, recuerden que ya no estamos hablando de 2 coordenadas, estamos hablando de 3. Nos toca subir. Entonces borremos esto acá y subamos a menos 2. O sea que no nos toca subir, nos toca ir hacia abajo. Entonces en este caso, a partir de ese puntito, vamos a bajar, voy a hacer exagerado como siempre, 2 unidades. ¿Sí? Perdón si lo pongo así, lo pongo acá. 2 unidades, vamos a ver un poco más proporcional para que todos lo vean bien. Listo. Vale, las 2 unidades. Estas 2 unidades, ya cuando trazo esas 2 unidades hacia abajo, ahora sí tengo el punto 1,2, menos 2. ¿Qué es en este caso? El centro. Ojo, vuelvo repito, sean, digamos, generosos con el centro para que se vea bien, ¿sí? Que resalte que el centro es lo importante. Bueno. ¿Cómo dibujamos ahora sí? Ya hasta aquí el proceso es muy similar, conocidos por ustedes, lo hemos repetido ya muchas veces, ¿sí? En esta que es la clase del día de hoy. Pero ahora, ¿cómo hacemos la elipsoide? Entonces vamos a utilizar las ideas que utilizamos con la elipse. En este caso vamos a tener en cuenta que A es la X y B es la Y. ¿Sí? Además que, obvio, C es la Z. Entonces empezamos con la X y la Y, ¿sí? En ese mismo orden. Dice que en X va a mover 1 unidad
y X a la izquierda y a la derecha, es decir, va a ir una unidad a la izquierda, una unidad a la derecha. Te borro esto, porque el centro está bien clarito. A partir de este punto, una unidad, va a moverme una unidad, ojo, aquí apenas una unidad a la derecha y otra unidad a la izquierda. ¿Listo? Esos dos puntos que son más pequeños, vuelvo repito que el centro es lo importante, van a servir para dejarme el X. De igual manera hago con B o con Y. Digo que moverme 2 hacia adelante y hacia atrás. Como hacia adelante y hacia atrás, miren que Y apunta hacia usted, es decir, hacia donde usted está, aquí o acá, es decir, adelante o atrás. Es decir, que iríamos de manera paralela, si lo quiere ver así, dos unidades, ojo, lo voy a poner aquí para que quede claro aquí, dos unidades, aquí sí lo resalto, hacia adelante o dos unidades de manera paralela al Y hacia atrás. Estos dos punticos, vuelvo repito, no son tan grandes como el centro, pero todavía me están sirviendo de ayuda para encontrar, digamos, el gráfico. Recuerden, estos dos, no son 2, ¿no? 2 y 2, esa es la distancia que estoy indicando. Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que sabemos hacer, unir los puntos como una elipse. Hacemos 4 puntos y unimos entre los punticos. ¿Sí? Vamos aquí mejor, más redondito para que no haga como un barquito. Más redondito acá. ¿Sí? Y ahí tenemos nuestra elipse, pero necesitamos un elipsoide, ya les muestro qué es un elipsoide. Es sencillo. Bueno, ¿cómo así sencillo? Bueno, me dice que en C hay 3 unidades, es decir, Z. Significa que otra vez a partir del centro ya no va a subir 2, sino 3 unidades. Es decir, voy a ponerlo acá, para que quede claro, voy a ponerlo en rojito. Subo 1, 2, 3. 3 unidades y bajo 1, 2, 3. Pues hagámosla a la misma distancia, ¿sí? Dejémoslo así. Ojo, estos dos punticos desde el centro están a 3 unidades. Desde el centro a 3 unidades porque C es igual a 3. ¿Qué hago con eso finalmente? Pues uno de los puntos. ¿Cuáles puntos? Los más extremos, es decir, en este caso es más amplia hacia el eje Y, es más larga, con los de Z. Es decir, que vamos a tener un gráfico de esta manera. Entonces, si me disculpan, voy a ponerlo así en rojito para que lo vean todo. ¿Para que no lo vean? Listo. Bueno, entonces, voy a hacer aquí un poquito más redondito para que lo vean mejor. Y bueno, entonces, primera vista, bueno, yo sé que de la primera vez ver un objeto de 3 dimensiones es algo complicado, pero ¿ustedes han visto alguna vez una lenteja? Lenteja redondita, ¿sí? O pues puede ser que el video lo haga ver como un rombo, lo estoy exagerando para que vea muy redondo, ¿sí? Redondita, ¿sí? Pero es al mismo tiempo achatadita, ¿sí? Achatadita, redondita y al mismo tiempo achatadita. Si usted lo ve el lado achatado, pues va a volver a ver una elipse. Esto es una lentejita, es como una lenteja para en posición vertical. Y bueno, en este caso hemos encontrado un ejemplo gráfico, un elipsoide. ¿Qué ejemplos de elipsoides están en la naturaleza o por lo menos parecidos a la naturaleza? Pues primero, para que quede claro, algunas piedras están en forma elíptica, digo elipsoides, ¿sí? Un elipsoide, no tanto un huevo, pero quizás un huevo o algo más natural para todos, un balón de fútbol americano. Sí, parece un poquito, ¿no? Esto es más achatado, es más como una lenteja, pero un balón de fútbol americano es como un elipsoide parejito, ¿sí? Para que ustedes también tengan en cuenta e investiguen. Ojo, pueden encontrar muchos ejemplos de gráficos de elipsoides en la red. ¿Listo? Entonces, quiero que sea claro una cosa, y es como que, como dibujar. Recuerden que utilizamos ABC normal, como antes hacíamos A y B para el elipse, pero vamos a hacerlo con la tercera coordenada para la elipsoide.
Ok, listo. Entonces, queda claro el ejemplo. Tenemos nuestra ecuación y tenemos de una nuestro gráfico, lo que hemos venido practicando en nuestras clases. Entonces, vamos a hacer un segundo ejemplo y pues voy a mostrar un poco ya más rápido de la vez anterior con la espera, pero ahora en el caso del elipsoide recuerden un ejemplo un poquito más desorganizado. Entonces, me disculpo muchachos, voy a borrar. Entonces vamos al ejemplo B. Bueno, la ecuación es la siguiente. Listo. X cuadrado menos acá, 4x más y cuadrado, pongo acá, disculpa, 3y cuadrado más 12y más 5z cuadrado menos 10z. Ahora 10z, vamos a poner 20z. Todo esto igual a 0. Vale, entonces volvemos a repetirlo. Miren, lo que estamos todo un poquito desorganizado, ¿sí? El ejemplo que está acá. Ven, a diferencia del anterior, no tiene como término independiente, no tiene constante, pero sí está, digamos, muy ligado a las ecuaciones cuádricas, ¿sí? Supongamos que el término constante es 0, ¿sí? Para que no tenga ningún problema. La G, ¿sí? La G va a ser ahora 0, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con esta que está aquí. Recordemos que la técnica es utilizando completación de cuadrados, no hay otra. Y hay que hacerlo 3 veces. Entonces, por completación de cuadrados, miren, a diferencia del anterior ya está organizadito y no tengo que sino directamente empezar, ¿sí? En donde pueda completar cuadrados, hacerlo, y donde no, tengo que ir factorizando. Miren que aquí la y y la z no están solitas, significa que tengo que escribir esto de la siguiente manera. Por un lado, esto lo voy a empezar a realizar, es decir, completo el cuadrado, es decir, dejo quieto esto, y le sumo y le resto 4 medios al cuadrado. Ok, eso cierra acá. Al mismo tiempo, entonces, acá factorizo, es decir, saco el 3 como factor de y cuadrado más 4y más, para que quede claro, lo voy a poner así en rojito, más 5 z cuadrado menos 4z. Todo esto igual a 0. Todo es igual a 0. Entonces tenemos estas ecuaciones que están acá. Por un lado, pues ya empezamos a completar cuadrados, es decir, que por acá ya puedo decir que mi trinomio, ojo, recuerden que lo que hago es aquí tener mi trinomio, este es mi trinomio, ¿sí? Hasta aquí. El que me queda por fuera, pues el niño diferente. Tengo mi trinomio cuadrado y mi trinomio cuadrado en esta quedaría x menos estos dos lados, bueno, entonces menos 2, simplemente recuerden, siendo la mitad, elevado al cuadrado, menos 4, digo 2, 2, 2 al cuadrado es 4, entonces menos 4, va a escribir así, niño diferente por acá, ¿sí? Más
3, ese 3 también lo pongo rojo porque yo sé que en algún momento lo voy a utilizar. Y completo el cuadrado acá, y cuadrado más 4y. Y como en el caso de x, pues simplemente sumamos 4 medios menos 4 medios, esto al cuadrado. Sumé y resté. Lo cierro acá. Le sumo aquí, le sumo 5, está por fuera, y hago el mismo proceso. ¿Cuál es el proceso? Hago completación de cuadrados para z. Z cuadrado más a menos 4z más y menos, otra vez, 4 medios al cuadrado menos 4 medios al cuadrado. ¿Listo? Todo esto igual a 0. Completamos cuadrado, ya estamos empezándolo. Volvamos a hacer lo que dije un ratico. Completo estos trinomios, es decir, ya tengo completicos acá estos dos trinomios. Con los dos trinomios saco los binomios correspondientes, es decir, que quedaría con x menos 2 al cuadrado menos 4, chico solo, más 3, ese 3, vuelvo repito, va a ser importante ahorita, y escribo el binomio sería, en el primer caso, saco la raíz de y más, y pues el cuadrado, la raíz cuadrada de 2, en este caso, elevado al cuadrado, menos el chico diferente, que sería 2 a la 2, que es 4, más 5, z, otra vez hago la completación, este 5 también va a ser importante, lo voy a poner en rojo, 5, z, menos 2, porque llevo menos al cuadrado, menos, también 4, cierro paréntesis, igual a 0. Tenemos ya con esta ecuación ahí escrita. Lo que vamos entonces es simplificarlo un poco, pero para simplificarla tenemos que, esto es bien importante, no olviden, eso pasa mucho cuando ustedes hacen parciales, se les olvida este paso, distribuir. Todo lo pasan de una vez a este lado, misteriosamente nunca distribuyen estos, por eso los dejo en rojo. Falta multiplicar, distribuir, es decir, esto queda de la siguiente manera: x menos 2 al cuadrado menos 4 más 3, y vean que lo voy a poner para que quede claro en rojito, 3 distribuido en y más 2 al cuadrado. No van a generar otra vez esto ya no tiene ningún sentido, pero lo redujimos, no lo van a volver a extender, lo dejamos así, menos 3 por 4, 3 por menos 4 en este caso sería menos 12, más, vamos a decir menos con rojo, 5, ahí está el 5, por z menos 2 al cuadrado, y 5 por menos 4, menos 2. ¿Listo? Entonces tengo ya desarrollado esta distribución, y ahora sí ya nos dedicamos a reescribir todo un poquito más bonito, y en este caso quedaríamos con, miren los números, menos 4, menos 12 y menos 20. Esto es menos 16 y menos 20, si quiero los pasamos de una hoja al otro lado, x menos 2 al cuadrado más 3y más 2 al cuadrado más 5z menos 2 al cuadrado, igual que paso todo esto positivo, o sea 4 positivo más 12 positivo más 20, ahora sí ya lo paso después de haber hecho la distribución. Ojo, después de haber hecho la distribución sí lo pueden pasar, de resto no. Después de haber hecho la distribución ya lo paso, ya lo pasó, ya, es decir, usted ya puede decir que estos son valores, serían 16 más 20, 36. Entonces tenemos x menos 2 al cuadrado más 3y más 2 al cuadrado más 5z menos 2 al cuadrado igual a 36. Bueno, ya no tiene cara, pero ya le faltan pocos pasos, falta un paso básicamente. ¿Cuál va a ser el paso? Pues vamos a dividir toda esta ecuación por el escribir grande para que quede igual a 1 sobre 36. Es decir, cada uno de los componentes o términos de la ecuación lo va a dividir en 36.
Ok, no hay problema. Tenemos 36 sobre 36, 1, ¿sí? Entonces, después vamos a ponerla acá arriba. Esta ecuación grande que estaba acá, largota, miren que me tocó escribirla grandota para que se vea la extensión de esta, para que no se diga estar tan grandota más bien. Esta ecuación que está aquí, ¿sí? La que está acá arriba, perdón, va a estar o quedar convertida en esta que está acá. Entonces vamos a poner acá arriba el valor de esta ecuación. Bueno, entonces vamos a simplificar o a reescribir cada uno de estos tres términos de la suma y pues ya sabemos que el otro lado es igual a 1, igual a 1, ¿sí? Y quedaríamos con lo siguiente. Quedaríamos con x menos 2 al cuadrado sobre 36. Primero, no pasó nada, aquí no simplificamos nada, más y más 2 al cuadrado sobre, y aquí es un paso importante, porque pues que escribir 3/36 es lo mismo que acá escribir 1 sobre 36 tercios, ¿sí? Lo que hablábamos con la misma elipse en las clases anteriores, la inversa de la línea de oreja, por decirlo así, más z menos 2 al cuadrado sobre 36 quintos. Y bueno, luego lo que estaba acá lo pongo otra vez en rojo para que quede claro. Es claro que entonces 36 queda igual, 36 tercios, 36 tercios es 12, ¿sí? O sea que ponemos 12. Y 36 quintos, pues no podemos dividir, son, bueno, 5 es primo, hasta ahí llegó él, ¿sí? Entonces, escribimos acá, finalmente esto así, x menos 2 al cuadrado sobre 36, más y más 2 al cuadrado sobre 12, más z menos 2 al cuadrado sobre 36 quintos. Vamos a volver a ponerlo así, 36 quintos, y que póngale paréntesis, pero lo desea ver así por aparte, no hay problema, pero todo esto tiene que quedar, por repito, igualado a 1, y así hemos llegado a la ecuación estándar, canónica, como le dicen otras, de un elipsoide. ¿Sí? Esta ecuación estándar, ¿sí? Vamos a manejar, ya es identificable para gráfica. Tiene centro y tiene extremos. ¿Listo? Entonces el siguiente punto de este ejercicio es hacer el gráfico. Entonces, mientras usted va pensando el centro y los extremos, pues, que póngale pausa para que tenga claro eso, pongo el pausa un ratico, yo voy borrando. Ok, entonces pongámonos acá, claros. Tenemos que dibujar esto en el espacio. Lo principal es el centro. Entonces, centro. ¿Cuál es el centro? Indíquenme ustedes, el centro es, lo escucho. Ok. 2 menos 2. Y otra vez 2. Oh, bien, está fácil ese centro. ¿Cuál o quiénes son A, B y C? A, B y C. No es 36 la A. Ojo, es la raíz cuadrada de 36. Recuerden, la raíz cuadrada de 36. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 36? 6 por 6, 36. B, 12 tampoco, es la raíz cuadrada de 12. Y finalmente, pues ya creo que queda claro, sea la raíz cuadrada de 36 sobre, sí. Dicho de otra manera, pues si usted lo quiere ver así, esto es lo mismo que 6 sobre raíz de 5. ¿Bien? Tenemos A, B, C y el centro. Entonces ya nos queda aquí este espacio, tal cual, para hacer nuestro gráfico. Entonces, para que quede bien, no tenga que sufrir por el espacio, voy a poner aquí A, vamos a poner rojito, A igual a 6, B igual a raíz de 12 y C igual a 6 sobre raíz de 5. ¿Listo?
Voy a borrar este pedazo y vamos con A, B y C como está, para tener más espacio para el dibujo. Entonces recordemos, definir primero los ejes. Define sus ejes, que quede claro, X, Y, Z. Para mí este es X, para mí este es Y, para mí este es Z. ¿Listo? Ok. Ubicamos el centro. Entonces lo hemos hecho muchas veces, lo voy a simplemente hacer ahora un poco más rápido. Entonces ubico que es 2 en X, A menos 2 en Y, significa que voy hacia lo negativo en Y. Tengo que moverme 2 unidades negativas, sería algo así. 2 en X, 2 en Y, mírenlo acá negativo, mírenlo acá donde lo cruzo, miren que queda como formando un rectangulito, 2 en X menos 2 en Y, recuerden que este es Y negativo, y a partir de ese punto, 2 menos 2, tengo que subir 2 en Z. Entonces para que quede más que resaltado, subo las 2 unidades en Z. ¿Listo? Aquí estoy en el punto 2, menos 2, 2. Ojo, recuerden ser generosos con su centro, que el centro sea lo que resalte, pues es el centro. Borremos acá las coordenadas, ya sabemos que es el centro, está bien resaltante, y empezamos en A. A indica el eje X. Aquí en el eje X vamos 6 a la izquierda, 6 a la derecha. Entonces contamos 6 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos que ser juiciosos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 para la derecha. ¿Listo? Listo, perfecto. Entonces 6 y 6. 6 a la izquierda, 6 a la derecha. Ahora en Y me dice que es B, raíz de 12. Raíz de 12 es, bueno, esa que usted tiene en la cabeza. ¿Sí? Vamos a tener la raíz de 12 y vamos a movernos raíz de 12 hacia arriba. En este caso, en la dirección de ustedes hacia el frente o hacia atrás. ¿Sí? Entonces voy a hacerlo aquí gráficamente. Voy raíz de 12 hacia un poquito atrás, paralelo al eje Y, para tratar de hacerlo paralelamente para que no sea torcido. Y raíz de 12 hacia acá. Entonces, ojo, a quitar esto. Esto, vuelvo y repito, mide raíz de 12. Eso mide raíz de 12 para cada lado. ¿Sí? Para que quede claro, voy a quitar ese puntito. ¿Sí? Hacerlo un poquito más pequeños acá para que no opaquen a nuestro centro. Y con esos puntos que dibujamos, vamos a trazar nuestra, ojo pues, aquí están 1, 2, 3 y 4. Vamos a trazar nuestra, primero, elipse. Lo estamos diciendo plano aquí y ya, elipse no hay problema. Trazamos nuestra elipse, entonces tendríamos este pequeño dibujo acá. Sugerencia, muchachos, tengan un curvígrafo para hacer este tipo de figuras. ¿Sí? A veces les pueden quedar así como ojos, y es que tienen un poco más curvas. Bien, tengan un curvígrafo a mano y ya tenemos la primera. Miren, una elipse en este plano. El plano, en este caso, X, Y. Me falta entonces la subida y la bajada, es decir, el eje Z. Entonces, el Z me dice que tengo que ir 6 sobre raíz de 5. Ok, eso es un poquito menos de 3. ¿Sí? Entonces, subo 6 sobre raíz de 5 por aquí y bajo 6 sobre raíz de 5. Entonces, para que quede claro, subió 2 unidades, aquí voy a bajarme un poquito más. ¿Sí? Bien, entonces, ahora, esos dos punticos que hice de último, vuelvo y repito, son los que tienen esta distancia. 6 sobre raíz de 5, la que ustedes encontraron haciendo el cálculo en su calculadora. 6 sobre raíz de 5, ¿qué les dio? Bueno, ustedes los ponen, ¿sí? Y miren esa distancia con una regla, si ustedes están utilizando centímetros o milímetros, bueno, si no, digamos contándolo para que quede claro. Entonces, dicho eso, esas unidades, usted entonces ahora sí termina uniendo sus puntos, es decir, que en este caso uniríamos estos puntos con los extremos. Ojo, los extremos más largos aquí en el plano aquí eran estos dos y aquí eran estos dos que están acá.
Y miren pues muchachos, sí se quedó esta vez un poquito más parecido a un balón de rugby, ¿cierto? Oh, hacer onda queda con esto, queda precioso. Miren, tenemos un balón de rugby. Entonces, miren, ya estamos haciendo algo que ustedes tenían más en su cabeza de lo que es un elipsoide. Seguramente, como les dije, ya habrán buscado en internet gráficos de un elipsoide. Si no lo han hecho, por favor háganlo y miren que este va a ser. Entonces, miren muchachos, hicimos un dibujo en un elipsoide. ¿Okay? Importante, faltan dos. ¿Dos qué? Dos superficies cuádricas. ¿Sí? ¿Cuáles son? Bueno, digamos, el paraboloide y el hiperboloide. ¿Bien? Entonces, en la próxima clase, muchachos, traemos estos dibujos, tengámoslos claros, cómo dibujar los cilindros, cómo rotarlos. Recuerden que las rotaciones, ¿sí? Para hacerlo con este borrador o con este marcador, las rotaciones son rígidas. Es decir, o apuntas a ustedes en Y, o hacia arriba en Z, y aquí está el dibujo, o hacia X, ¿sí? O hacia X. ¿Listo? Entonces, los tres movimientos sólidos, o rígidos, perdón, de los cilindros, que les quede claro. Eso mismo lo pueden hacer estas figuras, es decir, esta puede ser un paradito, balón de rugby paradito, podría ser el balón de rugby apuntándose a ustedes, como si lo estuviera tirándose a ustedes, literalmente, o como está aquí, ¿sí? Como abriendo en el sentido del eje X. Entonces, muchachos, van a haber muchos tipos de elipsoides, ¿sí? Muchos tipos, en este caso de cilindros. Y bueno, la esfera sí no tiene ese problema, la esfera siempre es redondita, es una ventaja de la esfera. Pero algo que tiene la esfera que van a tener todas las figuras, o muchas de las figuras que vamos a estudiar en adelante, es el centro. Ubiquen por favor en el centro, muchachos, ¿sí? Hagan los dibujos, repasen por favor la completación de cuadrados, ¿sí? No dejen olvidar el álgebra. Investiguen los octantes, ¿sí? Les puedo estar hablando de los octantes. Miren, aquí qué octante ocupa este baloncito. Puede estar arriba, abajo, cuánto octante ocupa, ¿sí? Y pues si quieren ver más dibujos de elipsoides, muchachos, mírenlo y miren que las elipsoides están en muchas partes. Les agradezco mucho a ustedes su presencia. Recuerden que cuando terminen de ver este video o mientras tienen alguna pregunta, me lo dejan en el chat, ¿sí? En el chat de quienes por lo menos pueden hacerlo por el campus virtual, ¿sí? O pues me lo pueden dejar, digamos, si hay algo en los de las plataformas de video que después pueda subir yo este video. Les agradezco mucho a todos, espero que tengan una buena semana y recuerden, ¿sí? Estudiar, no parar, no significa que estamos en vacaciones, ¿sí? Estamos simplemente haciendo las cosas de manera distinta, ¿sí? Aprendiendo la virtualidad, incluso para mí esto es nuevo. Les agradezco de verdad a todos mucho la disposición, el tiempo, y como les dije, si tienen alguna pregunta sobre este dibujo, el gráfico, elipses, cilindros, háganmela llegar por chat, ¿sí? Ojo, le responderé en medida de sus necesidades. Si es posible o si es muy complicada su pregunta, trataré de hacer un video también que les ayude con la explicación. Muchas gracias y hasta luego, muchachos. Nos vemos.